Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón que estudian toda la lección, bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente es muy importante. El título de la lección de esta semana es El conflicto continúa. Un conflicto es algo que se encuentra con oposición. Un conflicto es una guerra entre dos fuerzas. Un conflicto es una oposición contraria hacia algo que está bien. De tal manera que cuando decimos que el conflicto continúa, esto significa que el conflicto sigue y sigue. Recuerde que ese conflicto se inició allá en el cielo. Y ese conflicto se trasladó a la tierra. Y mientras estemos en esta tierra, la iglesia de Dios sufrirá violencia. Pero son los valientes los que lo arrebatan el reino de los cielos. De tal manera que no importa que el conflicto continúe. No importa que el conflicto siga y siga. Si tú tienes la fe, el valor y te aferras a las promesas de Dios, jamás vas a perder la esperanza. De tal manera que esta semana vamos a estudiar temas de grande importancia y tú vas a descubrir por qué el conflicto continúa y cómo, a pesar de que el conflicto continúa, esto significa que habrán más y más victoria. Cada victoria es ganada por medio de la sangre del Cordero, por medio de la fe, por medio del valor, por medio de la esperanza gloriosa en las eternas promesas fieles y verdaderas de nuestro Padre y amante Dios, Jesucristo, su Hijo, y las promesas que Él nos ha dado. Esta semana vamos a estudiar lo que fue la guerra entre David, Goliat y Betsabé. Imagínese usted, esa es parte del conflicto en el cual tú y yo estamos envueltos. Seguidamente vamos a descubrir cuál es el deseo del profeta Elías allá en el Carmelo. ¿Por qué ese conflicto? ¿Por qué esa batalla? ¿Cuál era el deseo del profeta Elías? En el estudio de esta semana usted va a comprender de manera muy clara por qué las palabras de desafío del rey Ezequías. ¿Cuáles eran estas palabras? ¿Por qué las expresó el rey Ezequías? Esto usted va a estar descubriendo. Y al aprender sobre todos estos temas, usted poco a poco va a ir entendiendo lo que fue el decreto de muerte. Sí, un decreto de muerte que fue en contra del pueblo de Dios. En realidad este no fue el primer decreto. Han habido muchos decretos de muerte. Recuerde, aún el decreto que pretendía matar a Jesucristo, ese era un decreto de muerte, de destrucción para los primogénitos. Pero seguidamente usted va a descubrir, a conocer y a aprender sobre el gran desafío que enfrentó un copero, un servidor de un rey llamado Nehemías. De tal manera que esta semana vamos a comprender, a aprender y a descubrir temas de fe, de valor, de esperanza y de confianza, y lo más importante, cómo Dios se revela y le da la victoria a sus hijos por medio de sus promesas. Por lo tanto, amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y descubramos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Nehemías, en el capítulo número 2, el verso número 17. Pero antes, te pido que por favor, antes de estudiar o repasar la lección, tengas palabras de oración. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote, Señor, perdón, pidiendo, Señor, purificación, suplicándote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
venga a cubrir nuestras almas y a limpiarnos de toda maldad y pecado. Que nos des tu bendición por medio de la presencia de tu Santo Espíritu y que seas tú, Señor, nuestro guía, maestro e instructor. Gracias, Señor, por todo. Nos ponemos en tus manos. Te rogamos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, como ya dije, el versículo se encuentra en Nehemías capítulo 2, versículo 18. La Biblia dice así: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Estas son las palabras de testimonio de un hombre de Dios. De un hombre de Dios que estaba al servicio de un rey. Y este rey, cuando lo vio, este rey llamado Artajerjes, cuando vio a su siervo, que era el copero, él era el que le servía el vino al rey, cuando lo vio triste, le dijo: bueno, ¿y qué te pasa, Nehemías? Te veo tu rostro triste, tú estás afligido por algo. Entonces él le dice: mire, señor, ¿cómo no voy a estar triste? Si la tierra donde están enterrados mis padres, donde está toda la gente que yo quería, está destruida, la ciudad, los muros, las puertas de la ciudad, el templo, todo es un desastre, Señor. Estoy triste por eso. Pero mire, me parece interesante cómo el testimonio de este hombre logra impactar la vida de este rey llamado Artajerjes. Y entonces versículo 4 dice: y me dijo el rey: ¿qué cosa pides entonces? Entonces el rey le dice: ¿qué cosa pides? Si usted hubiera estado allí, si yo hubiera estado allí, yo le hubiera pedido inmediatamente: bueno, deme esto y esto y esto y esto. Pero no fue eso lo que hizo Nehemías. En la segunda parte del capítulo, del versículo 4 dice: entonces oré al Dios de los cielos. O sea, antes de pedir, lo que él hizo fue orar. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Este hombre fue sabio, fue prudente, tuvo valor, tuvo confianza, confianza en las promesas de Dios. Y entonces le dice el rey: claro que sí. Entonces le pide cartas, el rey le concede las cartas, le concede que vaya a sacar madera, le conceden muchas cosas, que en realidad es un testimonio maravilloso de cómo Dios guía a su pueblo aún en medio de la adversidad. A pesar de que el conflicto continúa, vemos la bendición de Dios en la obra de Nehemías. Dice aquí que él se levantaba de noche para ir a ver en un caballo cabalgando cómo estaba destruida la ciudad, qué es lo que hacía falta y todo. Y entonces en esta manera es cuando él se encuentra con los oficiales, con militares, que en realidad lo custodiaron para ir a reconstruir la ciudad. Entonces aquí es cuando él está dando testimonio. Dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Entonces este es lo que está diciendo este versículo. La lección de esta semana, como dijimos, se llama El conflicto continúa. Y un conflicto, como dijimos, es algo que enfrenta oposición. Es una guerra, es una oposición contraria a lo que es la voluntad de lo que es recto. Y para poder enfrentar los conflictos, usted, yo y todos nosotros necesitamos fe, valor, confianza y sobre todo esperanza en las promesas del Señor. Cuando comparamos la vida de David, Elías, Ezequías, Esther y Nehemías, surgen temas similares. Dios es capaz de usar personas insignificantes para invertir la manera del mal. En otras palabras, Dios usa gente simple, usa gente sencilla, usa gente humilde, que se deja usar. Yo no sé si alguna vez tú has pensado o has tenido el deseo de hacer algo grande para Dios. Pues déjame decirte que todo lo grande comienza pequeño en el reino de los cielos. ¿Quieres hacer algo grande? Comienza a hacer algo pequeño, sencillo, humilde. Y Dios, que ve desde lo alto, te recompensará en público. Esto es lo que pasó con estos hombres y mujeres de Dios. Dios usa gente sencilla. Tanto así que la Biblia dice que Dios usa lo vil, lo malo de este mundo para avergonzar a los sabios. O sea, Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que Él llama. Y cuando se trata de hacer la obra de Dios, usted, yo y todos
vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar problemas. Pero ¿sabe qué? Hay poder en el nombre de Jesús y hay victoria en su santo nombre por medio de la fe, por medio de la esperanza y por medio del valor que tú y yo adquirimos por medio de las promesas. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas le acontecen para bien. Sus promesas, las promesas de Dios son fieles y verdaderas en el amén. Por tanto, no tenemos que desmayar, no tenemos que desfallecer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un eterno peso de gloria. No estamos viendo lo visible, sino lo invisible. Se necesita fe, se necesita valor para obtener la victoria. De tal manera que nosotros tenemos que adorar a Dios. No porque Dios nos da la victoria, sino antes, oiga bien, antes de que Él nos la dé. Esto es fe. Fe es la certeza, la confianza, la convicción de que lo que no es, va a ser. O sea, si tú todavía no tienes la victoria, tienes que tener fe y confianza en las promesas de Dios que Él te va a dar la victoria. ¿Cuándo? En tiempo futuro. Pero puedes glorificar a Dios ahora. Puedes magnificar su nombre glorioso ahora, antes de que te dé la victoria. El reto es regocijarnos en la liberación que Dios nos da. Es cierto, van a haber desafíos, pero también hay victoria. Más grande que nosotros es realmente nuestro Dios. Más grande que nuestros problemas es realmente nuestro Dios. Hemos de regocijarnos en la liberación de Dios antes de la liberación. Es un acto de fe y de adoración. ¿Quieres tú adorar a Dios realmente? ¿Quieres glorificar, magnificar su nombre realmente? Pues entonces solo ten confianza que el mismo que te lo prometió es fiel y verdadero y Él va a cumplir todas sus promesas en ti. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es David, Goliat y Betsabé.